Bueno, gracias a todos los que estamos este día uniéndonos para despedir esta apariencia de tiempo que llamamos año. Hasta eso hemos aprendido a perdonar el tiempo y es maravilloso. Así es que antes que nada nos vamos a hacer como siempre la conexión con el principal, con la inteligencia en nosotros, para que sea el Espíritu el que sea a cargo de nosotros. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues solamente quiero seguirte, segura de que tu dirección me traerá paz. Y como dice la lección, si busco una palabra de aliento, Él me la dará. Si busco una palabra, Él me lo dará. Es una hermosísima lección de conexión con el Espíritu para que aprendamos a hacer las cosas no por nuestra cuenta, sino que podamos aprender a hacernos a un lado. Así es que damos gracias al Espíritu por habernos llevado hasta este espacio, este tiempo, aprendiendo a perdonar, como dije al principio, el tiempo es algo que hemos de aprender. Hemos de reconocer que quien construye el tiempo es nosotros. Así es que te entregamos este instante santo para que sea tú el que lo diriges y nosotros nos hagamos a un lado. Así es que gracias Espíritu Santo por habernos convocado a los que estamos aquí presentes. Doy la bienvenida a todos ustedes, a los que estamos acá, despidiendo, como dije, esta apariencia de tiempo. Y hoy vamos a aprender algo que es muy, pero muy importante y que no le damos el valor que tiene. Es cómo aprender a manifestar y a extender milagros, que parece una manera muy bonita de expresarse y suena muy bonito y parece que es propicio para las personas muy elevadas o que ya han caminado mucho este trecho de encontrarse a sí mismos o encontrarse con el ser o entrar en el estado de regresar a casa. Pero la realidad es que los milagros están diseñados para todos, todos. Y eso nos incluye a nosotros, obviamente. Nosotros no hemos aprendido ni a manifestar, ni a ofrecer, ni a recibir, ni a dar milagros. No porque no pudiéramos, sino que simplemente porque no lo sabíamos. Entonces, este año para mí fue nuevo, es decir, el tema en el texto de un curso de milagros, en el capítulo 1 está un capítulo completo. En el capítulo 1, para aquellos que tienen el libro, yo los invito a que lean los 50 principios de los milagros. Los 50 principios de los milagros es un capítulo completo que describe los 50 principios y es bellísimo. Y por ejemplo, con el principio número 1 dice, no hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Y de ahí nos vamos a 50 más donde describe lo que son los milagros. Y ahí nos hace total conciencia y reconocimiento que nosotros tenemos derecho a los milagros, a manifestarlos, a darlos, a recibirlos. Aparentemente habíamos aprendido a que Jesús, el máximo exponente de los milagros, era el que había manifestado y el que manifiesta, de hecho, en esta parte de nuestra existencia, si se lo pedimos, el único ejecutor de los milagros, pero nosotros siempre no nos hemos adjudicado ese privilegio. Ese es un privilegio para otros, nos decimos. Incluso creíamos que era algo que no era propio de personajes o personas como nosotros. Pero tenemos de recordar que en este año estamos aprendiendo y ya estamos finalizando el año de lecciones para retomar nuevamente el 1 de enero las lecciones y comenzar de nuevo.
Estamos aprendiendo que nosotros no somos este personaje, somos el ser, somos la divinidad, somos el hijo dormido de Dios que está en su proceso de despertar. Entonces, si nosotros somos el hijo dormido de Dios, pues listo, nosotros tenemos derecho a los milagros, podemos manifestarlos, darlos, ofrecerlos y recibirlos. Todo, toda la gama, toda la extensión de lo que se refiere. Entonces, este año yo profundicé más en el tema de los milagros. ¿Qué eran los milagros? ¿Cómo funcionaban? Y como ustedes saben, este año yo me volví terapeuta del espíritu con el maestro José Luis Molina. Y él usa una expresión y se la enseña a sus estudiantes de ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Y yo empecé a oír esa expresión e incluso la empecé a hacer. Sin embargo, la sentía vana, no le tenía sentido, parecía un lorito. Te ofrezco un milagro en nombre de Jesús porque no me resonaba, no me vibraba porque no entendía qué estaba ofreciendo. Entonces, eso me hizo profundizar más en el tema de qué son los milagros, para qué sirven, qué es el propósito que tienen para mí y cómo yo puedo ofrecerlos, no como un lorito parlante o como se me ocurría a mí, me vi y me juzgué como estos fanáticos, estas personas fanáticas que bendicen y que te bendigo hermanito y que tú eres bendito y que parecía alguien que estaba como evangelizando a alguien y no me sonaba muy, muy verdadero en mí. Entonces, yo tengo la tendencia a que cuando hablo, lo tengo que sentir, lo tengo que sentir en mi corazón para que se me haga vida, decirlo, porque así se me enseña, no va conmigo, tengo que profundizarlo. Entonces, por esa razón, desde la semana pasada quería hacer este Zoom, que la semana pasada no se dio por el tema de las fiestas, que todo el mundo andaba enfiestado por ahí. Y todavía aparentemente hoy hay personas que estarán de vacaciones, sobre todo, porque ya lo mirarán en diferido, confío, porque vale la pena que profundicemos en este tema. Y cuando yo quiero profundizar en un tema, lo intento enseñar, extender para que se afiance en mí. Entonces, providencialmente, y me recordé que en el libro que del medio año para acá estuvimos practicando y leyendo en todos estos Zooms del perdón, que es El perdón de Dios, que es el libro en que hemos basado mucho de los Zooms, pues hay un apartado específico de cómo ofrecer un milagro. Entonces eso me va a permitir que podamos entender la magnitud y el poder que tenemos en nosotros con el regalo que se nos ha dado del milagro. Es algo que hemos de aprender a practicar y es un regalo invaluable que hemos despreciado, como digo, no por no quererse, sino por no saber usarlo. Entonces comienza diciendo, imagínense esto y óiganlo. Hay que entender, dice en el tomo 2, hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Cuando yo estoy ofreciendo un milagro a alguien, estoy acortando mi sufrimiento y estoy acortando el sufrimiento de otro. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría yo tener ese poder? Hemos de recordar esto. Nosotros somos el hijo dormido de Dios. O sea, cualquiera que no sienta que es el Hijo de Dios, tiene que empezar a reconocer que así es. Y como Hijo de Dios, tenemos todas las facultades, todos los poderes, todos los regalos, toda la divinidad por herencia del Padre que nos creó. Entonces, como hijos, con todas las características del Padre, pues tenemos el poder de acortar nuestro sufrimiento y el sufrimiento de nuestro hermano cuando ofrecemos un milagro. Si tienen preguntas, si tienen dudas en el transcurso del Zoom, por favor háganlas para ir desarrollando e ir enriqueciendo nuestra charla. Entonces, ya con esto ya nos dice que para ofrecer un milagro
ya con este reconocimiento de que al ofrecer un milagro nosotros estamos librándonos de nuestro propio sufrimiento y del sufrimiento de otro. Hay otra transcripción aquí que dice: el milagro no es causa, sino efecto. Es el resultado natural de haber elegido acertadamente. Eso es el milagro. Y da testimonio de tu felicidad, la cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa. O sea, un milagro es un efecto de ver a través del perdón. Un milagro es un cambio de percepción en mi mente. Es una herramienta de perdón porque a través de yo manifestar, ofrecer, dar o pedir un milagro para que yo cambie mi manera de ver, estoy perdonando lo que estoy viendo en el afuera. Entonces, eso es un milagro. Como consecuencia, cuando yo perdono mi manera de ver, en el externo las cosas cambian y en el externo se pueden dar las maravillosas expresiones cuando una persona sana una enfermedad a través de haber ofrecido un milagro a alguien, porque yo la vi diferente. Yo la vi como el Hijo de Dios que se durmió y que se está empezando a despertar. Y a través del ofrecerle un milagro a esa persona, yo le estoy ofreciendo el milagro de recordar. Entonces, eso es un milagro. Cuando yo ofrezco un milagro, estoy ofreciendo la memoria de la verdad en mí y en esa persona. Al ofrecer ese milagro, suponiendo que esa persona esté enferma, que fuera el caso, yo no voy a pedir por sanar a esa persona de su enfermedad. Voy a pedir para que cambie mi manera de verla, voy a ofrecer un milagro en nombre de Jesús. Entonces vamos desarrollando el tema del milagro, pero creo que ya se va entendiendo para qué es el milagro. Entonces dice, es el resultado natural de haber elegido acertadamente. Si yo te veo a ti como Dios te ve, o por lo menos me digo a mí misma, Espíritu Santo, ayúdame a ver a esta persona y ofrezco un milagro para que yo pueda verla como tú la ves, ya estás viendo acertadamente. Es el resultado natural de haber elegido acertadamente y da testimonio de tu felicidad, porque yo no estoy viendo allí un desgraciado, no estoy viendo allí una persona indigna, carente, malediciente, una persona errónea. Estoy viendo más allá del error que quiero ver, la cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa. Al yo estar libre de toda culpa, empiezo a ver libre de toda culpa al que está afuera. Entonces estoy ofreciendo un milagro, estoy haciendo dos en uno, estoy perdonando. Al ofrecer un milagro, estoy perdonando. Entonces dice, los milagros son expresiones naturales de perdón. Y ahí va el tema de perdonar a través de ofrecer un milagro. Yo estoy perdonando porque los milagros son expresiones naturales del perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Yo perdono la manera de ver lo que estoy viendo allá afuera, extiendo hacia el otro, porque vamos a ver, si alguien yo lo veo carente, lo veo mal, lo veo que está sufriendo, lo veo que está enfermo, entonces yo estoy viéndolo de esa manera, yo lo estoy manifestando, yo lo estoy percibiendo mal. Aunque ustedes me digan, sí, pero está tirado en una cama o está totalmente descompuesto, sí, pero yo estoy viéndolo de esa manera. Entonces, como es mi percepción, al ofrecerle un milagro en nombre de Jesús, que es que vamos a ver por qué tenemos que acceder a Jesús para ofrecer un milagro, yo estoy perdonando mi manera de ver. Al perdonar mi manera de ver, extiendo el perdón hacia afuera y esa persona ya no va a ser vista por mí como una persona enferma, carente, lastimada, quebrada, dolida. Entonces, como yo lo extiendo en blanco, porque eso es una de las características que hemos de aprender, que hemos de pedir y extender un milagro sin características, sino que simplemente extiendo un milagro. Yo no sé cuál es el mejor milagro para esta persona.
Yo no sé si sanarse es el milagro. Probablemente, como hemos mencionado algunas veces, el milagro es que por la enfermedad y por el miedo que yo tengo de morir, por ejemplo, yo empiece a reconciliarme con mi familia, empiece a reconciliarme con mis hijos, empiece a reconciliarme o a perdonar situaciones en mi vida. Y como consecuencia sanaré. Pero el milagro que yo quiero jamás puede ser dado. Y les voy a decir, y dice por aquí una línea que por qué no se debe hacer. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios. Parece que ahora los milagros son el vehículo del perdón, otra forma de perdonar. El milagro es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. No importa el error, no importa lo que veamos allá afuera, porque aquí no está viendo medidas si hay error más grande o error más pequeño. Si es un cáncer o es una uña encarnada, nada que ver. El milagro barre con todo porque es una expresión del perdón. El milagro es el medio, la expiación, el principio, que es el deshacer. La expiación, recordemos que es deshacer la idea de que esa persona la estoy viendo mal, la estoy viendo enferma, es deshacer. Entrego, es la entrega, es el deshacimiento al espíritu. La expiación, el principio, y la curación, el resultado. Porque yo al extender un milagro, voy a ver a la persona o la circunstancia o la situación de otra forma, de otra manera. Aquí hay otra línea que dice, y todas estas son líneas del curso que hablan del milagro. El amor a sí mismo tiene símbolos en el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. El milagro perdona. Eso es lo que hemos de recordar y que no se nos olvide, que cuando yo estoy extendiendo un milagro, estoy perdonando mi manera de ver y estoy perdonando a mi hermano la manera como yo lo estoy viendo y le estoy haciendo a él recordar a través de una expresión tan amorosa, un servicio tan grande, le estoy como con ondas, estuviera yo mandándole la memoria del recuerdo de que es amor, de que no está tirado, de que no está solo y de que no está separado. Otra de las características del milagro, y lo dice el curso, es que no reparemos en la idea de que tengo que entender cómo funcionan los milagros, porque no tenemos esa capacidad, y lo dice en esta línea del tomo 16. Y eso nos libera a decir, tengo que entender cómo sistemática o científicamente cómo funciona el milagro. No tenemos que entenderlo. Simplemente lo tenemos que extender, lo tenemos que pedir, lo tenemos que entregar. Nada más es lo que hemos, ofrecerlo, es lo único que tenemos que hacer. Y dice, otra manera de considerar los milagros, que es mucho mejor y más útil, es esta. Los milagros son algo que no entiendes ni total ni parcialmente. Uf, esa es una liberación. No tengo que entenderlos. Eso me libera de decir, ¿cómo funcionan? Porque el ego va a entrar en acción cuando yo no entienda algo y te va a decir, pero para esto suena como muy raro, tendríamos que entenderlo cómo funciona, cómo va, cómo viene, cómo se dispersa. No tenemos que entenderlo. Entonces es una manera muy más práctica de decir, ok, no tengo que entenderlo, no tengo que entender, nada más tengo que saber las bases de cómo practicarlo y practicarlo, que sí es básico practicarlo. Dice, así podemos seguir adelante sin entretenernos y sin tener que estar explorando el tema. La extensión, dice el curso, de la santidad, o sea, extender la santidad que somos hacia el hermano que vemos afuera, extender la extensión de la santidad no es algo que te deba preocupar, pues no comprendes la naturaleza de los milagros. ¿Por qué preocuparte por cómo se va a extender el milagro a toda la filiación cuando no entiendes lo que es el milagro? Me encanta, esa parte me liberó completamente y les comparto que nos libera a todos, porque no tenemos que comprenderla como explico. Permite, dice, que el entendimiento que él, sea, que el espíritu tiene de los milagros te baste.
Permite que el entendimiento que el Espíritu tiene de los milagros te baste. Y no le vuelvas la espalda a los testigos que Él te ha dado, quien dan fe de su realidad. Las personas que vienen a nuestra vida no vienen por casualidad. Son testigos que nos manda el Espíritu de alguna manera, que en principio no los manda el ego, pero el Espíritu los usa y permite que nosotros los tengamos para utilizarnos para nuestro perdón. Si llega a mí un ser muy querido o no tanto, o veo un mendigo en la calle carente o un alguien que está carente o está enfermo, ha sido enviado exprofesamente para nosotros, para que o lo crucifiquemos o le ofrezcamos un milagro. En nosotros está la decisión de hacerlo, porque la experiencia se dará, ahí se presentará, pero nosotros tendremos la gran oportunidad de elegir qué es lo que queremos ver. Dice otra línea que me encanta, que el milagro es un perdón. Cada milagro que le ofreces al Hijo de Dios no es otra cosa que la verdadera percepción de un aspecto de la totalidad. O sea, es el perdón en acción. Aquí es la explicación que se nos da por qué el milagro tiene que ser extendido en blanco, sin una característica, porque la tendencia, por ejemplo, si vemos a alguien de nuestra familia o alguien, a un amigo o alguien por allí que tiene una circunstancia, podemos decir, ay, Jesús, en nombre tuyo te pido un milagro para que esta persona sane esta enfermedad que tiene. Esa es la gran tentación, porque nosotros lo que queremos es que se sane algo que nos está molestando, ver a alguien que está sufriendo, a alguien que se siente lastimado, carente o quebrado. Pero esa no es la manera de pedir un milagro o extender un milagro. Un milagro se extiende en blanco, eso es lo que se enseña en el curso. Y dice, los milagros seleccionados conscientemente, y eso es cuando yo selecciono conscientemente, ofrezco un milagro para que esta persona se sane. Eso es, los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Es el ego el que nos está diciendo, pide un milagro para que se sane el cuerpo de esa persona, para que se sane de esa enfermedad, para que ya no esté carente, para que tenga una novia, un novio, una relación, para que esta relación se componga, por ejemplo. Eso es un milagro pedido conscientemente, pero conscientemente desde una mente que no sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces dice, cuando pedimos un milagro, dice, elige lo que quieres, elige lo que quieres sanar y aquel, si yo elijo lo que quiero sanar, para que se entienda, porque a veces el curso habla de una manera que parece confusa. Si tú eliges lo que quieres sanar y a aquel que otorga todos los milagros se le niega la libertad de conceder sus dones al Hijo de Dios. Lo voy a volver a leer. Elige lo que tú quieras sanar y a aquel que otorga todos los milagros, o sea, si yo elijo de qué manera yo quiero sanar, a aquel que otorga todos los milagros, o sea, el Espíritu, que es el que otorga todos los milagros, se le niega la libertad de conceder sus dones con mayúscula al Hijo de Dios. Si yo decido qué milagro es el que quiero manifestar en mi vida o en la vida de otros, estoy negándole al Espíritu que me conceda los dones que yo necesito en ese momento. ¿Ven la necesidad de no ponerle categorías al milagro? Ahí está, porque yo estoy eligiendo lo que yo creo que es mejor para mí cuando yo no sé nada de nada. Entonces me encanta esta línea porque esa ha sido nuestra tendencia total en todos, pedir milagros específicos. Quiero un trabajo de tal y cual forma. O sea, para que no nos confundamos, yo puedo desear algo específico, ¿por qué no? Yo puedo desear un carro rojo, un vestido rojo, ir de viaje, puedo desear lo que yo quiera. Y está bien, y puedo hacer mi lista de deseos si la gana se me da, para aclarar mi mente qué es lo que yo quiero, ¿ok? Porque tengo que clarificar qué quiero, porque si a veces las cosas no se me dan es porque
Los mensajes son totalmente confusos, los mensajes van por un punto y por otro porque yo no estoy claro. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo hacer hasta mi lista de deseos, pero a la hora de pedir un milagro para mí, estoy pidiendo, por ejemplo, que yo quiero ir de viaje, y yo quiero ir de viaje, y para mí eso me está quitando la paz, porque quiero salir a pasear y no se me da. No voy a pedirle al Espíritu, ay, ayúdame, quiero el milagro de salir de viaje. No va, y puede hacer que se me dé el viaje, pero el propósito del milagro es que yo esté en paz, con viaje o sin viaje. Ese sería en todo caso el propósito de un milagro. ¿Se entiende? Entonces los milagros los voy a ofrecer sin sacar conclusiones, sin poner etiquetas. Ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Porque Jesús, y ahí vamos a llegar a esa parte, es el que gestiona los milagros. Y hemos de hacerlo parte importantísima de este tratamiento, de esta operación. Entonces, dice, esta forma de pedir milagros para la persona, no para necesidades. Miren que, ¿dónde puedo ingresar? ¿Alguien le puede poner a Sonia en el chat de comentarios, por favor? En el chat de comentarios nuevo, ¿alguien le podría poner a Sonia el enlace del Zoom, si son tan amables, alguna que esté disponible? O Nancy, si pudieras, por favor, que me está preguntando acá. Martita, ahorita se lo estoy poniendo, ahorita. Gracias. Entonces, dice, esta forma de pedir milagros para la persona, no para sus necesidades, rompe nuestra costumbre y nos da la impresión que nos olvidamos de lo principal, decir a dónde van dirigidos. Así es como estamos acostumbrados. Y dice, Él sabe dónde hace más falta, porque el Espíritu conoce el plan mayor, nosotros no. Él sabe dónde hace más falta, no nosotros. ¿A dónde debe colocarse primero para obtener la paz que finalmente deseamos? Porque al final es eso. Por ejemplo, yéndonos al ejemplo de hacer un viaje o hacer determinado proyecto, no es eso lo que queremos. Y se va a dar, probablemente se puede dar sin necesidad de que si lo pedimos de la manera como el mundo nos ha enseñado, se va a dar. Pero la paz no va a llegar, porque va a llegar con sacrificio, con desorden, con angustia de que se va a dar, que no se va a dar, con esa incertidumbre que tenemos. El propósito de un milagro va más allá de la necesidad, va más allá de la persona y su necesidad, recordemos eso. No sabemos qué es el mejor plan para esa persona. No lo conocemos. Hay un ejemplo ahí en este mismo libro que habla de una persona que se le pide un milagro en nombre de Jesús, y porque esa persona tenía cáncer. Entonces, este maestro se le enseña a ofrecer milagros, y entonces el primero que pone en su lista es a su amigo que tiene cáncer. Pero como se le enseñó que no tenía por qué pedir que se le fuera específico, que tuviera un específico como que se le fuera el cáncer, pues se mordió la lengua y las ganas de decirlo, porque dijo, bueno, lo voy a ser obediente a las indicaciones, a las instrucciones. Y entonces pide y ofrece un milagro en nombre de Jesús por este amigo. Y se queda con las ganas y la tentación de decir para que se le vaya el cáncer, pero no lo hace, está consciente. Y entonces, efectivamente, a la persona, al amigo que le ofreció este milagro, su primer milagro fue que esta persona que tenía cáncer empezó a reconciliarse con sus hijos que no le hablaban. Después empezó a reconciliarse y a reparar situaciones que se le había presentado, que había dejado sin perdonar. Después de que hizo todo eso, el cáncer desapareció. Efectivamente, eso le tocaba a él. Pero miren qué belleza, qué hermoso. No se le puso un específico, no se le puso una etiqueta, simplemente se ofreció un milagro para esta persona, y Jesús, que es el que gestiona los milagros, que es el encargado de los milagros, el administrador de los milagros, fue el que se encargó de indicarle a esta persona de la manera como tenía que ser
que se reconciliara en principio con sus hijos, que es el milagro es, como decimos, es el mayor perdón que se puede dar y de las maneras más que uno no se las imagina. Entonces, otra de las cosas que a mí profundizando en el tema me encantó es esto. Y dice, los milagros son parte de una cadena enlabonada de perdón que una vez completa es la expiación. O sea, volviendo al tema de esta persona que tenía cáncer, como antes del cáncer, o el cáncer seguramente le dio por resentimientos y situaciones sin perdonar. Tuvo que hacer un trabajo de limpieza, perdonando todos los resentimientos que tenía para poder acceder a sanar su mente y liberarse del cáncer. Entonces dice, los milagros son parte de una cadena enlabonada de perdón que una vez completa es la expiación, es el deshacimiento, porque se va a la causa del por qué yo estoy experimentando eso. Entonces, dice, no intervengas en esto ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo, y un milagro entre comillas. Nos dice claramente el curso en el tomo 16, no intervengas en esto, no caigamos en la tentación de pedir o extender un milagro para alguien con nombre y apellido. Simplemente ofrezco un milagro para fulanito de tal en nombre de Jesús. Tú sabes, Jesús, qué es lo mejor para esta persona, qué es lo mejor para que se sane en lo que tenga que sanarse. Lo ofrezco. Entonces eso nos ayuda a liberarnos de la idea de que sabemos, a liberarnos del papel de que somos los que hemos de gestionar y los que hemos de trabajar de una manera adecuada, porque nosotros sabemos, así no lo podemos decir, pues no sabemos nada de nada. Entonces hay otra parte aquí, dice, Él te ofrece un milagro. Aquí viene la otra que me gusta. O sea, ¿para qué podría ser conveniente? ¿Por qué podría ser para nosotros conveniente ofrecer milagros? Y esta parte me encanta, porque siempre nosotros vamos buscando una ganancia, ¿no? Pues no la ofrece el curso esta ganancia y me llena de alegría la bondad de lo bondadoso que es el milagro. Y dice, nos da una ventaja enorme a nosotros. Otra novedad con la que no habíamos contado, dice el curso en el tomo 14, Él te ofrece un milagro por cada uno que le dejes obrar a través de ti. ¿No es esto hermoso? Él te ofrece un milagro para cada uno que lo dejes obrar a través de ti. O sea, cada vez que yo ofrezco un milagro en blanco, totalmente desde el amor y desde el perdón más que todo, desde el perdón de querer ver de otra manera a mi hermano, automáticamente se me regala un milagro a mí. Entonces, visto desde esa manera, nosotros deberíamos repartir milagros como repartir dulces en una piñata, ¿no? Esa es la manera en que deberíamos de aprender de entrenarnos, a ofrecer milagros todo el tiempo. Él te ofrece un milagro por cada uno que le dejes obrar a través de ti. Ofrécele el comodín del milagro, que es lo único que necesita, y te llegará otro a ti. Si es que esta parte de verdad, que me convenció totalmente de estar ofreciendo milagros todo el tiempo y en todo lugar y en todo momento, y entrenarme para eso, entrenarme desde temprano. Ofrezco un milagro en nombre de Jesús a fulanito de tal, ofrezco un milagro por aquí a menganito de tal, y así nos vamos ofreciendo milagros como dulces. Dice, en varios lugares del curso dice esto, brindan el milagro, brindan más amor tanto al que da como al que recibe, en el tomo 1. En el tomo 1 dice esta otra línea, aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. O sea, es una maravilla esto de ofrecer milagros. ¿Qué hacemos que no estamos todo el tiempo ofreciendo milagros? Deberíamos de aprenderlo, y desde ahí, por eso, desde este momento yo quería, y es mi regalo más grande para mí,
Y el regalo que si ustedes se pueden dar a ustedes, que comencemos el año, lo terminemos y comencemos el año aprendiendo a ofrecer milagros. Pero ahora sí ya entendiendo, no como loritos o como personas que dicen las cosas por decirlas, pues. Como repetidores, así no va, como loros no va. Pero entendiendo qué estoy ofreciendo es diferente, ¿no? A mí me lo pareció y de esa manera ya me sentí más cómoda haciéndolo, porque me parecía ser como alguien que estaba convenciendo al otro y estaba como, parecía una evangelizadora de tiempos pasados, pero ya no, de esa manera ya entiendo que un milagro es algo maravilloso. Aquí hay otra línea que dice, ¿necesitamos a Jesús para ofrecer milagros? Sí, aquí está la razón por la cual Jesús es parte de esta ecuación. Jesús es el organizador de esto. Y para entenderlo dice, hemos de recordar que soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que decido alcanzar. Si obrara milagros en nuestro mundo sin nuestro permiso, si Jesús obrara milagros sin nuestro permiso, estaría violando nuestra libertad, el diseño que hicimos del mundo que nos rodea, y eso no puede ser. Entonces nosotros, qué hermosa manera de libre expresión y de libre albedrío el que tenemos. Jesús no interviene. Nosotros le hemos de pedir su intervención para que sea Él parte de los milagros. Él no interviene ni hace que, ni interviene en nuestra manera de manifestarlo, sino se lo pedimos. Es preciso, pues, que abramos la puerta al milagro, pues fuimos nosotros quien se la cerramos. Nosotros cerramos la puerta al milagro. Un método infalible y tranquilizador. El milagro, dice el tomo 27, se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Esa es otra buena línea. El milagro se extiende sin tu ayuda, o sea, media vez. Yo lo ofrecí, se va solo, pero necesita de mí para que pueda ser ofrecido. Pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Sin mí no hay milagro. ¿Se dan cuenta? El protagonismo que tenemos como hijos de Dios aquí. Estamos despertando y eso es importante que hagamos totalmente para cada vez despertar más y despertar más, porque hasta ahora hemos estado más dormidos que cualquiera, pero ya estamos empezando a despertar. Así es que lo que hemos de hacer es solo ofrecer el milagro y todo lo demás se va a ir dando a través de la ayuda de Jesús. Vamos a ver dónde dice que Jesús es el protagonismo. Aquí está. Entonces, dice, Jesús finalmente me decía que acabaríamos los ofrecimientos en nombre de Jesús. Eso lo va a poner después. Entonces, ofrecer, necesitamos la presencia y el consentimiento de Jesús para que Él se haga parte en los milagros. Eso ya nos quedó claro. Otra parte importante, miren que van varios tips para que el milagro sea efectivo. Es que el milagro no puede ser solo tiene que ser para todos. Por ejemplo, ¿cómo podría yo ofrecerme un milagro para mí mismo? Decir, yo me ofrezco un milagro para mí porque tengo un dolor de cabeza, por así decir, no es posible. En todo caso, tendríamos que decir, me ofrezco un milagro a todas las personas que en este momento están enfermas. Eso es un milagro de verdad, porque estamos aplicando la ley de la unidad, no de la separación. Si yo hago un milagro, ofrezco un milagro, pido un milagro solo para mí o solo para el miembro de una familia específica o de un ser querido específico, estoy entrando en el tema de separarme de los demás, y al ofrecer un milagro en nombre de Jesús para mí y todos
aquellos que estén viviendo esta circunstancia, estamos haciendo la unificación de nuestra mente. Ahí no hay separación. Ese es otro tip. Entonces el milagro tiene que ser para todos. Y aquí dice en el tomo 9, no puedes obrar un milagro para ti mismo, porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. O sea, solo para mí no va. Como les digo, si yo tengo una situación y quiero un milagro para mí, sí lo puedo pedir. Ofrezco un milagro para mí, porque no estoy bien, no estoy en paz. Y a todas las personas todo, de todo este planeta que estén viviendo una circunstancia que les quite la paz. Eso es una manera verdadera de ofrecer un milagro. Los milagros como surgidos del amor de Dios no pueden sino romper la separación. Por tratarse de una lección, es como compartir, es una lección de amor que es a su vez dicha. Un milagro, pues, es algo que se comparte. No hay otra forma de acceder a él. Otro tip para el milagro. No puedo ofrecer un milagro sintiéndome superior a mi hermano. Un milagro se da entre iguales, dice. Yo no puedo ofrecer un milagro sintiendo que ese pobre infeliz está muy mal, así es que voy a ofrecer un milagro porque yo estoy muy bien y yo estoy en paz, así es que voy a ofrecer un milagro. Un milagro se da entre iguales. Y dice, los milagros se dan entre iguales. No los puedes ofrecer, no los puede ofrecer el más santo en beneficio de otro inferior. También en contra de lo que venimos pensando, siempre creíamos que Jesús, desde su mayor santidad, lo sobraba sobre otros pecadores, entre comillas, y nunca fue así. Jesús propiciaba el milagro a otro hijo de Dios como él. Lo veía al mismo nivel. Me encanta eso, porque tenemos la tentación de cuando nos sentimos muy bien, que estamos muy en paz y somos muy espirituales y todo ese rollo, pues vemos carencia allá afuera y nos sentimos superiores y bueno, como yo soy espiritual, voy a ofrecer un milagro para este pobre que está muy mal en nombre de Jesús. Pues no va, no funciona, porque estoy marcando la separación. Ahí no hay milagro. Entonces, el milagro siempre es en base a la igualdad. Eso es lo que sustenta el milagro. El milagro se sustenta a base de la igualdad, siempre entre iguales. Otra línea del curso, el tomo 2, dice, es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Hermoso, ¿no? O sea, yo estoy viendo a alguien que parece que está caído, que está carente. Voy a pedir al Espíritu Santo que yo lo pueda ver como Él lo ve, en principio. Cuando ya me ubique en ese lugar, ya puedo decir, ofrezco un milagro en nombre de Jesús para esta persona, que es igual que yo. Soy yo mismo disfrazado de otra persona. Esa persona que vemos allá afuera, soy yo mismo disfrazado de alguien que parece diferente a mí, pero es una partícula de mi explosión de partículas que yo tuve. Es un mosaico de mi enorme manta, de mi enorme pedazo de cosas que fraccioné. Esa persona es una parte de mí. Aquí dice, Jesús nunca hizo un milagro a un pobre enfermo. Esta línea está linda. Sino a un Cristo dormido. ¿Qué tal eso? Jesús nunca hizo un milagro a un pobre enfermo, sino a un Cristo dormido. Porque eso es lo que, si alguien está enfermo, si alguien está carente, si alguien está sufriendo una circunstancia, es un Cristo que está bien dormido. No se acuerda de que la enfermedad no existe, no se acuerda de que eso no viene de Dios. Entonces nosotros estamos en las mismas circunstancias, pero si quieren, un poco más despabilados, entonces nos da la oportunidad de recordar más claramente nosotros que no es verdad y poderlo ofrecer a esa parte de nuestra mente disfrazada de persona
Y eso automáticamente va a regresar a nosotros como efecto de boomerang, recordando la verdad en nosotros. Otra de las cosas que me encanta con respecto a los milagros, y hoy efectivamente fue hoy, no fue ayer, que alguien me hablaba y me decía, ay, es que hablamos de los milagros, y entonces, y justamente salió en el libro lo mismo, y me decía esta persona, es que me parece un poco cómodo ofrecer, yo estoy muy bien y ofrezco un milagro y esa persona se queda con su necesidad. Le ofrezco un milagro y la persona se queda allí teniendo la situación que tiene. Para mí me parece un poco egoísta o un poco cómodo. El ego hablando, obviamente, el ego diciéndonos, eso no funciona, eso no va a ser, tú tienes que hacer algo. Y de hecho, si hay que hacer algo en lo físico, pues lo haremos. Pero el principio es ofrecer un milagro y entender y aceptar y empezar a tener fe en los milagros. Porque miren lo que dice aquí, que es lo que les estoy hablando. Todo este diálogo sonaba en mi cabeza mientras yo pensaba que era muy cómodo hacerlo. Tardé en darme cuenta que las necesidades que contemplaba, las necesidades que yo contemplo en un hermano, no estaban en el medio físico, sino en la mente de quien las contempla. O sea, lo que yo estoy viendo allá afuera, no está allá afuera, está en mi mente, está en mi mirada. Entonces, ¿quién necesita el milagro al final de cuentas? ¿Aquella persona o yo? Entonces, por eso la necesidad del milagro, porque yo estoy contemplando la necesidad. No está allá afuera la necesidad, está y viene de mi mente, no se nos olvide esto. Por eso se me hacía pequeño el movimiento de ofrecer un milagro. Creía en la realidad de lo que mis sentidos me mostraban, pero había más. Detrás se ocultaba mi mermada confianza en los milagros. Entonces esto es un entrenamiento, como es un curso de milagros. Es un entrenamiento mental que nos está ayudando a entrenar nuestra mente a través de herramientas. Hay muchas herramientas, pero el milagro es una maravillosa y es algo que hemos de aprender a practicar. Hemos de aprender a hacer en el diario vivir. No lo tenemos que hacer en voz alta, no es necesario, pero sí en nuestra mente. A cada persona conocida o desconocida que miremos que levante en nosotros algún juicio, ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Y aquí viene la razón por la cual el milagro es tan importante. Y dice en el principio, los principios de los milagros, dice, el milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Entonces, el milagro hemos de empezar a aprender que hemos de hacerlo todo el tiempo, el de ofrecer, pedir o sostener un milagro, porque es un servicio para mi hermano y para mí. Pero como dije anteriormente, lo que está sucediendo allá afuera está viniendo de acá. Entonces el milagro es para los dos. Y entonces hay otra parte donde dice que hay que pedir en nombre de Jesús. Para serles sincera, y tengo que confesarlo, eso a mí me chocaba mucho, porque parecía, y sin ofender a nadie, evangelista. Ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Y tuve que perdonar eso también, porque acuérdense que si algo te choca, si algo te disgusta, si hay una palabrita que te cae mal, hay que ver de dónde viene. Y entonces yo he tenido un juicio que se me ha ido liberando a través de los años del fanatismo. Cuando dije, me choca la gente fanática porque yo soy fanática del mismo curso. O sea, no soy fanática de otras líneas, pero soy fanática del curso. Entonces, tuve que perdonar, te ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Esa línea me la tuve que perdonar para empezar a hablarla y a decirla con más amplitud. Tuve que trabajar eso. Lo confieso, lo digo porque sé que a algunos de ustedes quizás les puede chocar, quizás a algunos otros no lo sé. Entonces dice, finalmente tenemos que pedirle a Jesús que sea el ejecutor de los milagros. Y dice la línea 14, tú no puedes ser tu propio guía hacia los milagros,
pues fuiste tú el que hizo que fuesen necesarios. Entonces nosotros no podemos extender ni manejar los milagros porque nosotros no sabemos. Entonces tenemos que tener un guía. Hay otra línea que dice, el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí, habla Jesús, en el servicio a Cristo. O sea, hemos de aceptar que es Jesús el guía en este sueño. Él nos está ayudando. Jesús o el Espíritu Santo, recordemos, al final es lo mismo. Pero nosotros no podemos hacerlo. Te ofrezco un milagro en nombre de mí o de yo misma, no va. No porque no seamos capaces de hacerlo. A ojo, porque tenemos las mismas características y cualidades que Jesús y las mismas, pero lo hemos olvidado. No lo creemos. Entonces necesitamos un guía más avispado, un guía que ya despertó de este sueño y que ya estuvo en él y despertó y reconoció que no, nada era real. Jesús es el hombre que siendo hombre reconoció la voz de Dios y se hizo uno con él, dice el curso. Es el único que lo ha hecho, o tal vez no es el único, ha de haber más personajes en este mundo que lo han hecho, pero Jesús es el más reconocido, ¿no? El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. El poder de Dios respaldará cada esfuerzo que hagas en nombre de su amado Hijo. Esa es la necesidad de que apelemos a Jesús cuando ofrecemos un milagro. Es necesario que sea Jesús el ejecutor. Incluso en la Biblia, para los que son doctos en la Biblia, y aquí lo menciono, dice, aquí lo menciona el libro, dice, pide en nombre de Jesucristo, dice una línea en Mateo 23 menciona. Y se extiende todo el capítulo. Enseña entonces con él, pues él está contigo, él siempre está aquí. Y él mismo en otro momento se presenta como el administrador de los milagros. La naturaleza impersonal del milagro, dice el tomo 1, es una característica esencial del mismo, ya que me permite, dice Jesús, dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Más claro no puede ser. O sea, Jesús es el que necesitamos para poder trabajar todo esto. Así es que en el tema de los milagros, yo los invito y me invito a mí a terminar el año ofreciendo milagros como ofreciéramos chicles dulces y poporopos, la verdad, porque es un regalo invaluable que nos estamos dando a nosotros y por consecuencia a lo que estamos viendo afuera, porque es una herramienta de perdón. Así es que ofrecer milagros, extender milagros, pedir milagros, manifestar milagros, no es de los privilegiados, es de todos, porque todos somos el Hijo de Dios. Así es que empecemos a conectar con ese poder interno, esa valía en nosotros, porque eso es lo único que que hemos de hacer acá, recordar a través del perdón quiénes somos. Así es que no sé, están muy silenciosos, ¿tienen alguna preguntita que podamos contestar para poder, aquí hay algo. Tengo muchos temas que perdonar. El coronavirus, decepciones con varias personas que te dan una cara pero tienen otra. Exacto, Delia. Trabajar el perdón, comenzando a trabajar con el virus, algunos con la vacuna, otros con la persona que duerme contigo en tu cama, hijos, amigos, todo. Perdono al mundo. Hay una línea del curso, hay una lección del curso que dice, perdono al mundo por todo lo que jamás pensé que era. Porque el mundo no es real y yo sí. Entonces, perdonar al mundo es perdonar todo lo que vemos a nuestro alrededor, reconociendo que no es verdadero, que no es real. Para nosotros lo es muy real. Vamos a jugar aquí, vamos a jugar, aprendamos a jugar. Y en uno de los juegos que vamos a hacer este año va a ser el de aprender a extender
y a manifestar milagros en nuestras vidas. Ya como se dieron cuenta, no es una idea ilusoria, sí, a nosotros mismos. Y la realidad es que solo a nosotros mismos es a quien hemos de perdonar, porque nosotros somos los que manifestamos el mundo allá afuera. Nosotros somos los que manifestamos el mundo, nosotros somos los que estamos viendo lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios. La lección específica sugieres para trabajar una enfermedad en mí. Aquí hay que trabajar desde el día 1. Aquí no hay una lección específica. Es trabajar desde hoy mismo. Empieza a trabajar y ofrecer un instante santo. Estos últimos 5 días, que ya nos quedan 2, pedir un instante santo. Y desde el día 1 de la lección 1, ya empieza el entrenamiento a perdonar cualquier situación que creamos. La lección número 1 es tan simbólica. Para mí es una de las lecciones más importantes, que me la tengo grabada en mi cabeza y la practico cuando estoy teniendo una circunstancia que no me agrada. Nada de lo que veo significa nada, es la lección 1. Y yo la practico todo el tiempo, sobre todo cuando estoy teniendo una situación que me pueda estresar o que me pueda lastimar o que pueda estar dándole tanta credibilidad. Esa es mi lección del día. Nada de lo que veo significa nada, la lección 1. O sea, allí puedes empezar ya a trabajar el perdón de tu enfermedad, dejarle de dar significado a la enfermedad que para ti es un ídolo. Aunque no lo crean, las enfermedades, las circunstancias son ídolos para nosotros. La lección 1 va a ser el día 1 de enero, y si estás en el chat de lecciones, en cualquiera de los 5 chats de lecciones, la lección 1 se subirá el día 1. Ahí comenzamos el año con la lección 1. Así es que si están en el chat de lecciones, comenzaremos desde ese momento. No hay ningún problema. Así es que no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda que podamos responder. Ya para la otra semana ya estaremos con actividades nuevas, con las lecciones, el inicio de las lecciones del año, que son, les sugiero que las oigan con una mente abierta, que se sienten a escucharla con el Espíritu Santo, no con el ego, porque muchas no se entienden nada. Y me he dado cuenta que el primer mes de lecciones hay fuga de estudiantes. Van saliendo, fulanito salió, menganito salió, porque se ofuscan, se abruman con las lecciones cuando el ego no las puede entender. Entonces, ¿tú estás en el chat de lecciones, Sonia? ¿Estás en algún chat de lecciones? Para que puedas recibir el enlace. Si no estás, para mandarla. Sí, Dani, la verdad es que, en el de comentarios, pues en el de comentarios mándame un enlace. Tú no estás en ningún chat de lecciones, solo en el de comentarios. Entonces mándame un mensaje privado, por favor, y yo te voy a mandar allí el enlace de las lecciones para el chat correspondiente, porque tenemos varios chats, pero algunos ya están llenos. Así es que tú mándame un mensaje privado, así yo te mando el enlace y ya entras para empezar a recibir. Ahora, hoy y mañana son las últimas lecciones de este año, pero el día 1 comenzamos ya con la lección 1. Entonces les sugiero, para los que están comenzando con... Ahí está. Mandé un enlace, Martita, si lo quieren tomar desde ahí. Gracias, Marta. Para los que comienzan, pues, ¿cuándo dice mensaje? No sé. Un mensaje privado me puedes mandar a mí, pero ya lo mandó Nancy. Ya puedes
Ya puedes entrar a través de ese enlace, copiarlo y entrar a través de ese enlace. No sé qué chat mandó, porque ya todos están llenos, creo yo. Solo el 5 es el que tiene espacio todavía. Pero comiencen de la mano del Espíritu. Esa es mi gran sugerencia para comenzar, si son nuevas en las lecciones del curso. Comiencen con las lecciones de la mano del Espíritu para que si no entienden, no importa. Solo díganse, no entiendo, no sé lo que quiere decir, y pregunten sus dudas. Hay dudas que pueden ser contestadas, pero hay unas que a veces, por más que uno explique, no las van a entender. Así es que confíen en que si están aquí es porque es su tiempo. Está Jesús las convocó o los convocó para estar acá. No es casualidad que estemos en este grupo, no es casualidad que en este momento hay 5 chats en los cuales hay un grupo de personas, es un buen grupo de personas que confío este año no se salgan de las lecciones, desen la confianza. Van a haber 1001 justificación para salirse del grupo de lecciones. Va a haber 1 en 1000 justificaciones para que digan no tengo tiempo, esto está muy confuso, no entiendo lo que quiere decir, el chat está confuso, me da sueño, me duermo, lo que sea. Van a encontrar 1 en 1000 justificaciones para no seguir las lecciones, pero es el ego resistiéndose. Recuerden, el ego nosotros amamos al ego, aunque no lo aceptemos. Como oía por ahí a alguien que me decía ayer, no sé quién lo decía, el maestro José Luis Molina, y decía, tenemos el corazón partido, porque hay una parte de nosotros que ama al ego, y hay una parte de nosotros que quiere regresar a Dios, pero la atracción por el mundo y por el ego es increíble. Tenemos partido el corazón, por eso nos cuesta, por eso hay tanta resistencia, pero confíen, porque para mí es el camino. ¿Que cómo lo sé? Porque el camino que llevaba antes era miserable, y hoy el camino que llevo hoy, pues es amable, es amoroso. Hay cosas, hay circunstancias que todavía tenemos en el diario vivir, pero nos caemos y nos levantamos de una manera asombrosa de la mano del Espíritu. Ya estamos aprendiendo muchos a dejar de confiar en nosotros. Eso es bien importante. Ya estamos empezando a confiar en el Maestro, en la voz interna, en la voz que nos ama, no en la voz del ego. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo a través del entrenamiento de las lecciones y a través también para los que quieran entrar al chat de 9 meses, al curso de 9 meses, que ese sí tiene un costo, el de las lecciones no. Pero eso también lo lanzaré el 2 de enero, ya la información para los que quieran entrar, y tal vez el miércoles hablaremos del tema de ese curso para poder dar más información y más datos para las personas que quieran entrar al curso de 9 meses del entrenamiento de un curso de milagros. Esto será para el próximo miércoles hablaremos de eso para ampliar más el tema de qué se trata y ver quién quiera entrar. Estaremos dando tal vez algunas becas para personas que no, medias becas para las personas que no puedan pagarlo completo, y todo esto lo estaremos platicando en el camino del otro año. Así es que si no hay más preguntas ni dudas, pues seguimos conectados como siempre. Les deseo una linda cambio de horario, como diríamos, cambio de tiempo, simbólico, porque aquí no pasa nada, es lo mismo, son símbolos de símbolos, pero el mundo así lo cree. Así es que les deseo que, como dice el curso, y se los dejo de referencia, haz que este año sea diferente, al hacer que todo sea lo mismo. ¿Alguien entiende este rompecabezas? Lo voy a volver a leer.
Esto está en el tomo 27, si no estoy mal. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y permite que todas tus relaciones sean santificadas, porque esa es nuestra voluntad. Así es que mi deseo es que este año sea diferente para que todo sea lo mismo, para que volvamos a hacer lo mismo. Los amo profundamente y les agradezco su compañía a todos los que me acompañaron este año y a los que seguirán acompañándome el otro año. Mi amor para ustedes. Adiós. Un besote. Gracias, gracias a todos. Gracias, Nancy. Martita, bendiciones. Dios, Dios, gracias, Nancy. Gracias a todos. Adiós.